anotar. Así que les voy a pedir un favor también para empezar este tema, que por favor tengan una Biblia a la mano porque hoy vamos a estudiar y escudriñar las escrituras. Hoy voy a decirles, por favor, lean en tal parte y pues ustedes me van a ayudar a leer. Amén. Entonces, yo voy a hacer una pregunta para empezar este tema. Espero que ya estén listos, ya estén con sus apuntes, con su Biblia al lado y pues vamos a empezar con la ayuda de Dios. Dice así, la segunda venida de Cristo. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Pero antes de empezar, como les digo, yo hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué dice la Biblia que viene por segunda vez? ¿Quién me quiere responder? Aló, aló. ¿Dónde están mis hermanos? Buenas noches. Buenas noches, pastora. Dios la bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis Bien, pastora. hermanos? Me alegra oírlos, verlos que están aquí. Yo quiero preguntarle a mi Buenas. hermanita, la que dice Wilson. Él es el profesor Wilson. Dios le bendiga, no, soy Cleira. Hola, mi hermanita Cleira, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, gracias a Ah, Dios. bueno. Me alegra mucho. Me alegra mucho que estés por acá también con nosotros. Cuéntame, ¿por qué dice la Biblia que viene por segunda vez? Pues yo creo que porque él ya vino cuando vino a dar su vida por nosotros. No, pero bueno, ahí vamos. ¿Quién más quiere responder? ¿La hermanita Blanca? Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches. Bueno, pues obviamente para que regrese la segunda vez tiene que haber venido la primera vez. La primera vez sí fue cuando vino a entregar su vida por nosotros y la segunda vez vendrá otra vez a su pueblo, a Israel, ya para ellos. Vendrá para derrotar definitivamente al enemigo y también pues dice que pisará, pondrá sus pies en tierra nuevamente. Que Bueno, será muy bien. pues, cuando esté la guerra en lo más tenaz, entonces él vendrá ahí sí como todopoderoso, un rey en gloria. Bueno, pues todo parece como bien, ¿no? Pero, yo le voy a decir no. No es así, no es así. Jesús, acordémonos que Jesús, hombre. Sí, señora, hermanita Marlene, sí, señora, cuéntame. Pues yo también digo, pues él viene por segunda vez pues, por la salvación de nosotros también, ¿no? Bueno, pues por eso, eso es bueno uno hacerse esas preguntas. Bueno, ahí dice la Biblia dice la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo debo Y tener en él no va a claro, venir a la tierra, sino va a venir a las nubes. no, ojo con eso, entonces yo voy a explicarles porque por eso es que quiero que lo tengan bien en claro. Por favor, vamos a tenerlo bien en claro. Tengan sus apuntes allí. Les voy a responder la pregunta. ¿Por qué dice la Biblia que viene por segunda vez? Porque pues sí, él ya vino la primera vez. ¿Sí? Dice ahí la palabra de Dios, a los 7 días después de muerto. O sea, el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue hombre, humano, ¿cierto? Dice que murió y resucitó al tercer día. Al tercer día Dios lo resucitó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Cuando fue María Magdalena
¿cierto? A mirar dónde estaba el sepulcro y le dijo al señor sepulturero, ¿dónde lo has puesto? Entonces él pensaba que era el señor sepulturero y no era el señor sepulturero, era el señor Jesús. Entonces dijo, ay, Raboni. Y entonces ella lo vio, ya lo reconoció y Jesús le dijo, no me toques porque no he subido a Dios, no he subido a la presencia de mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que nos veremos en Jerusalén. O sea que él había resucitado, no como el Señor Jesús, sino como el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Dice ahí en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que él se fue a presentarse delante de Dios y duró 7 días allá en el cielo. Duró allá 7 días. Eso también lo corrobora Filipenses 2, 5, 6, 7. Dice que fue exaltado hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que ahí Dios lo exalta, lo recibe en el cielo y él viene, por eso él viene, él baja otra vez a la tierra, pero ya no como el Señor Jesús, sino él baja ya como el Señor Jesucristo. Entonces, por eso decimos que viene la segunda vez, porque ya vino la primera vez eh, a los 7 días después de muerto, cuando subió al Padre, él regresó a la tierra, pero ya no como Jesús, sino como que vino, él vino como el Señor Jesucristo. Es una diferencia grandísima entender que él ya no vino como hombre, sino como Dios, porque él podía atravesar las paredes. Note que ellos estaban ahí, los discípulos estaban escondidos, estaban en un lugar y viene el Señor Jesucristo y se les aparece. Él ya no utiliza las puertas, él utiliza ya ese espíritu, él viene y se hace y se muestra a los apóstoles. Entonces ahí ya es el Señor Jesucristo. Y dice que viene y parte el pan y cuando partió el pan, todos le reconocieron y ahí viene. ¿Y en dónde dice esto? Yo quiero que ustedes vayan a Hechos. Dice allá en Hechos, ¿cuántos días estuvo el Señor Jesucristo en la tierra después de muerto? Estuvo, ¿cuántos días? 40 días. Eso dice Hechos, capítulo 1, versículo 3. ¿Quién me lee esa cita? Yo quiero saber si hay alguna pregunta con esto que estamos enseñando, si hay alguna duda. Bueno, Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles Hablándoles. acerca del reino de Dios. ¿Sí ve? Ahí dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir la palabra indubitable? Pues que no hay lugar a duda de que el Señor Jesucristo vino por primera vez apareciéndosele a los discípulos durante ¿por cuántos días? 40. 40 días. Hablándoles, él les seguía enseñando acerca de las cosas de Dios, acerca del reino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo ya vino por primera vez, por eso dice, aquí dice en la Apocalipsis, dice la segunda venida y dice que vendrá así como él se fue al cielo. ¿Cómo se fue al cielo? Dice que se fue en una nube, ¿cierto? Entonces, yo le quiero responder, de pronto quiero hacerles entender que el arrebatamiento, cuando venga el Señor, vendrá en una nube y desde allá dice que vamos a estar con Él. Él nos va a llamar, o sea, vamos a ser transformados y nos vamos a ir con Él en el aire, nos vamos a ser transformados. Dios, Jesucristo va a estar allá, o sea, Él no va a tocar sus pies en la tierra. El arrebatamiento es cuando Él viene allá a las nubes, que no es cualquier nube, es una nube especial. Él va a recogernos allí en esa nube. Pero esa no es la segunda venida del Señor Jesucristo, ese es el arrebatamiento y no lo podemos confundir con la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a enseñar
¿Cómo así? ¿Y cómo será esa segunda venida de Cristo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastora, me hace un favor, me regala la cita donde dice que él subió al cielo duró 7 días. Uy, eso es muy interesante. Imagínense que eso está en Juan. Eso está en Juan como por allá en los últimos capítulos. No recuerdo la cita, pero sí sé que está al final porque ahí cuenta Juan lo que pasó con Jesús, con su padecimiento, su muerte, cuando Dios lo resucita, cuando se encuentra María Magdalena, y ahí empieza a contar lo que sucede. Ahí dice, y a los 8 días se apareció. Entonces el primer día, sí, estuvo con los discípulos, pero no, en otro libro dice así, por ejemplo en Mateo dice así, que estuvo esa noche. En otro dice que no. Entonces toca averiguar las 4 vivencias de los apóstoles, pero Juan y Lucas sí lo muestra, porque Lucas hace como una biografía bien exacta de Jesús. Juan lo que hace es mostrar esos detallitos como ese que le estoy diciendo, que duró 8 días allá en el cielo. Y a los 8 días bajó y se presentó y estuvo con los discípulos durante 40 días, o sea, no dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele, o sea, podía aparecérseles y volver, venía en cualquier momento y se les aparece y se iba. Así estuvo por 40 días, según lo que dice ahí la palabra de Dios. Haciendo un estudio más profundo de estos 40 días, uno podría, bueno, dice que estuvo 33 días quitando esos 7 días que estuvo en el cielo, delante de Dios, presentándose a Dios, el Padre, para que Dios le devolviera como esa divinidad que él tenía al comienzo. Entonces, él se convierte ahí en el Señor Jesucristo. Ya no es el Señor Jesús, sino que ya es el Señor Jesucristo, como lo dice ahí en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, ya no viene como el Señor Jesús, sino viene como el Señor Jesucristo. Y cuando Él fue otra vez llevado al cielo, vamos a leer lo que dice allá en Hechos 1, cuando dice que los varones galileos estaban ahí viendo cómo se iba al cielo el Señor Jesucristo. Y Él empezó a darles órdenes. Dice, ¿por qué estáis mirando el cielo? Le decían, se presentaron 2 varones ahí, porque los discípulos se quedaron mirando al cielo, cómo el Señor se iba al cielo. Llegaron 2 varones vestidos de blanco y dijeron estos varones, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, él, ¿dónde estaba cuando se fue? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? ¿Dónde él estaba cuando él se fue? Cuando él se alejó ya de la tierra, ya fue ascendió al cielo. ¿En qué monte estaba? Y en ese mismo monte va a volver él. En el Monte de los Olivos. Muy bien, excelente. En el Monte de los Olivos. En ese mismo monte él va a regresar. Pero vamos a estudiarlo paso por paso. Ya sabemos que cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que la segunda venida de Jesucristo? Porque ya vino la primera vez, y esa primera vez fue cuando estuvo con los apóstoles, ahí dice, apareciéndoles por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y no podemos confundirlo con cuando Jesús hizo su sacrificio. No, porque ahí era hombre, ahí nada que ver con Dios, y ustedes saben que Jesús no fue Dios. Porque entonces sería María la madre de Dios, y Dios no tuvo madre, porque Dios es eterno.
Dios es espíritu. Dios no es ningún hombre y Dios no puede morir. Por eso necesitó él, dice allá, dice que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, a semejanza de hombre. Se hizo siervo, se humilló hasta lo sumo, dice ahí. Y fue muerto y muerto de cruz. Entonces ahí vemos que fue un hombre completamente. Entonces ahí ese lapso de tiempo, en ese momento, ya el Señor Jesús muere, ahí termina su vida acá en la tierra y por eso es que él necesitó que Dios lo resucitara, porque él no podía resucitar por sí mismo. Muerto no puede resucitar por sí mismo. Si nosotros llegáramos a morir, las personas que ya han muerto, por eso viene el arrebatamiento, los que son salvos serán arrebatados y serán llevados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, dice allá en Efesios. Y el Espíritu Santo nos va a resucitar para irnos con Él. Si en un dado caso llegáramos a morir, o los muertos que ya murieron en Cristo, ellos deben, los que son salvos, el Espíritu Santo va a estar con ellos resucitándolos, así como dice la Escritura. Así como Jesucristo también, Dios lo resucitó, asimismo también viene Jesús a resucitar lo que es de Él, lo que es suyo. Por eso es el arrebatamiento de la iglesia. Él viene a arrebatar lo que es suyo. No es rapto, es arrebatamiento, porque el arrebatamiento es algo que Él consiguió, Él ganó, es suyo. En cambio, rapto es algo de robar. Jesús no robó nada. Jesús lo compró. Dice que nos compró con precio de sangre. Entonces, sigamos adelante. Entonces, ya entendimos la primera venida del Señor Jesucristo. ¿Alguno tiene preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Voy a preguntar. Bueno, hermanita Karina, Dios la bendiga. Hermana Karina, ¿estás ahí? Bueno, te lo voy a preguntar a mi hermana Cleira. Sí, señora. Mi hermana Cleira y a mi hermana Zenaida. Buenas noches. Buenas noches, Dios la bendiga. Ustedes son dos en una. Bueno, sí entendimos esta parte de la segunda, la de la primera venida de Jesucristo. Sí, sí, señora. ¿Cuándo es Que que vino el Señor Jesucristo por primera vez? cuando se le presentó pues a María y a los varones galileos y cuando él murió, pues fue al cielo, estuvo en la presencia de Dios durante 7 días y pues nuevamente él vino por primera vez. Vino por primera vez a presentarse a sus discípulos, dice allá, con muchas pruebas indubitables, enseñándoles acerca del reino de Dios. De Jesucristo, en el libro de Juan también encontramos que ellos estaban pescando y que estaba haciendo, era el Señor Jesucristo y se puso a cocinar. Él cocinó ahí. Y en la Biblia, si nosotros vemos, ahí está el Señor Jesucristo. Se muestra que Él sí vino por primera vez y se le apareció a los apóstoles, se presentó. Cuando estuvo en el camino de Maús, estuvo ahí también con los discípulos. Y dice que les enseñó a través de la palabra de Dios, dice que por los salmos, por la ley, por los profetas, les enseñaba quién era Él. Y se presentaba y les decía, miren, yo soy ese que habla ya en la profecía de Isaías, yo soy el que habla ya en los salmos. En la ley habla, Moisés escribió de mí y empieza a hablar. Claro que no lo dice tal cual como nosotros lo sabemos hoy, porque nosotros sabemos más Biblia hoy que los que están
en el Antiguo Testamento. Nosotros conocemos más acerca de Dios que las personas que están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia completa. Ellos no tenían la Biblia completa. Ellos tenían solo el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso decimos que conocemos más las Escrituras que una persona que vivió en el tiempo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los tiempos de Salomón, tiempos de David, nosotros conocemos más de Jesús que ellos, porque tenemos toda la palabra completa. Pero somos bienaventurados por eso. Por eso, mi hermano, cuando usted lee la Biblia, y a veces no la leemos, no le damos ese valor. Pero gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios completa y debemos leerla y que el Señor nos ayude a poderla entender. Bueno, ya entendiendo la primera venida de Cristo, entonces dice que en Apocalipsis 19 lo vamos a leer. ¿Quién me ayuda a leer Apocalipsis 19? 19, versículo 11. ¿19:11? Sí, señora. Bueno, la palabra dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Muy bien. Dice que Juan vio el cielo abierto. ¿Cómo viene el Señor? ¿Cómo viene? Yo creo que ustedes prendan su micrófono y hablen. ¿Cómo viene el Señor? El Señor Jesucristo. Dice que viene en un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Viene en un caballo blanco, qué interesante, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Entonces, ¿cómo viene vestido? Con ropa teñida en sangre. Viene vestido de rojo. Porque la sangre, ¿qué color es? Roja. Roja. ¿Sí? Entonces dice sangre. Dice, viene, seguramente esas ropas, voy a explicar acá, seguramente, yo estoy diciendo seguramente, porque dice, venía teñido en sangre. Uno puede pensar, y seguramente eran ropas blancas, pero se tiñeron de sangre. Por eso dice que serán rojas, por eso decimos que son rojas. En Isaías 63:1, por favor, hay otro testigo donde nos muestra que el Señor Jesucristo viene con esas ropas vestido de rojo. ¿Quién me quiere ayudar a leer Isaías 63:1 del 1 al 3? ¿Dónde estarán mis hermanos? 61:1. Sí, del 1 al 3, por favor. 61, 63. 63 del versículo 1 al versículo 3. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, y no el que habló en justicia grande para salvar. Porque, ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Tremendo esto, ¿no? Dice, ¿qué es el lagar? ¿Qué es un lagar? Un lagar es como un pozo de sangre. No, es donde se pisan las uvas Ah, ya. para hacer vino. En Italia, las personas que hacen vino echan todas las uvas en ese lagar y van y con los pies descalzos se meten ahí a bailar y ahí sale el juguito. No sabemos si se lavan los pies, ¿no? Eso sí no lo sabemos. Caso tal es que ese es el lagar. Y él dice ahí que es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Eso también lo encontramos. Yo quiero que también otras personas participen en la lectura, gracias a mi hermanita Cleira, a mi hermanita Sofía. Yo quiero que otra persona participe también, todos seamos, podamos participar. Esto también lo encontramos en Génesis 49:11. ¿Quién me puede ayudar a buscar esta cita? 49:11, que también era una profecía que hablaba de la tribu de Judá, de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, ya que Jesús viene de esta tribu de Judá. Génesis 49:11. ¿Quién más dijo yo? Yo. Yo. Mi mamita, listo. Dice, Génesis 49:11. atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Eso es otro testigo donde nos dice que Jesucristo viene de rojo. Jesucristo, como lo vemos en Apocalipsis, viene con sus vestiduras rojas teñidas de sangre. Pero también dice, y ahorita vamos a mirar por qué se tiñeron de sangre. Ahorita vamos a mirar qué fue lo que pasó con sus ropas. Así que bien atentos a esta clase. También dice que él venía con el versículo 14 y los ejércitos celestiales, ya estoy en Apocalipsis, volvemos al libro de Apocalipsis 19, versículo 14, yo estoy leyendo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces Jesucristo va a venir con su ropa teñida en sangre, según lo que vemos ahí, pero detrás de él, ¿qué vienen? ¿Quiénes vienen? Un ejército celestial, vestido de lino finísimo, como solo se verá en el cielo, ese material de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién será este ejército? Según los teólogos, según los que saben de teología, dicen que son los ángeles, pero no es así porque la Biblia muy claramente nos dice que son personas que vienen así vestidas, vienen con esas vestiduras blancas, son los decapitados que encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahí dice que ellos estaban demandándole a Dios hasta cuándo vengará nuestra sangre, dice allá en ese versículo, dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, hasta cuándo vengará nuestra sangre. Estos son los decapitados que también lo corrobora Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y yo creo que ustedes lo lean para que corroboremos eso en la palabra de Dios, para que asimismo seamos instruidos por la palabra de Dios.
Alguien que me ayude a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y Apocalipsis 6, que me encuentre el versículo, por favor, que me pueda buscar. ¿Dónde dice eso? Yo le digo el capítulo, pero si usted me ayuda a buscar dónde está esa demanda que ellos están allí aclamando, porque son personas que salieron de la gran tribulación y ellos están rogándole a Dios, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Entonces, ¿quién dijo yo? 24. 20, leo. capítulo 24, sí, señor. Y la vi hermanita tronos, Marlene, Sí, espérame que la hermanita Marlene, ¿qué otra cita tienes, hermanita Marlene? 24. 24. Entonces, mi mamita, que me léalo, ayudes a hermanita, buscar léalo. capítulo 6. Ayúdame a buscar capítulo 6, donde están los decapitados. Están demandándole a Dios hasta cuándo el Señor vengará nuestras almas. Y la hermanita Sofía le ruego que por favor cierre su micrófono. Gracias. Hermanita Marlene. 24, ¿cierto? Sí, señora. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los discapacitados, No. decapitados, Decapitados. perdón, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien, ahí está clarito. Dice que vino el Señor Jesucristo, con estas personas viene, con los decapitados, y viene a reinar con ellos aquí, en esta tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 6? ¿Sí lo encontraste? Sí. 6:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muy bien. Esas personas ya estaban, ya había pasado bueno, en ese tiempo, en ese momento, Juan vio en visión esas almas de los decapitados, cómo le clamaban a Dios para que su sangre fuera vengada. Y en el capítulo 20 también lo corrobora, en el que leyó la hermanita Marlene, capítulo 24. Estos son los judíos, son judíos, pues la salvación es solo para judíos en esa época, que salieron de la gran tribulación. Ellos son los que van a reinar con Cristo. Todos vienen como con caballos blancos. O sea que en el cielo, ¿qué hay? ¿Qué hay en el cielo? Caballos blancos. Caballos. ¿Cierto? Ahí dice, vienen en caballos blancos. Pero no son los caballos como los que nosotros vemos aquí. No son esos caballos como los conocemos aquí, sino que son caballos como, según la palabra de Dios, ¿cómo son esos caballos del cielo? ¿Sí lo han leído alguna vez? ¿Cómo se fue el profeta Elías? ¿Como en carrozas? No, se fue en un caballo de fuego. Eso dice allá, dice que fue arrebatado en caballos de fuego. Que los caballos del cielo, ¿cómo son? De fuego. Eso es, ahí ya sabemos por las escrituras que en el cielo sí hay animales y están los caballos. No sabemos si hay más, de pronto, si seguimos escudriñando las escrituras podemos encontrar más animales. Pero hasta el momento, hasta aquí nos dice que hay caballos en el cielo. En el cielo también hay trigo.
¿sí? Eso también dice la escritura, hay trigo, porque dice que el maná se hacía con ese trigo. Por eso dice, maná, trigo de los cielos les dio a comer, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Por eso es que nosotros, cuando dice allá la palabra de Dios, que la cena del Señor, en la cena del Señor nosotros vamos a comer con el Señor Jesucristo también ese maná. Porque en el cielo también hay trigo. Y eso lo dice también la Escritura, que en el cielo también hay este trigo. Eso lo encontramos en Salmos, pero no les voy a dar la cita porque yo quiero que ustedes también sean como los hermanos de Berea. ¿Cómo eran los hermanos de Berea? Ellos ponían atención. Eso está en la escritura. Ellos ponían atención, ponían cuidado, anotaban y muy diligentemente llegaban a sus casas y se ponían a buscar en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Entonces, qué bueno que nosotros también tengamos ese hábito. Ustedes ponen atención, escuchan la clase y van y corroboran con las escrituras y lo que estamos diciendo es verdad, para que así no comamos cuento, sino comamos Biblia, porque cualquiera nos puede engañar. Y la palabra de Dios es la verdad. Así que si nosotros tenemos las escrituras, conocemos la palabra de Dios, pues así no habrá lío quien nos pueda engañar. Entonces, ya retomando en este tema, el Señor Jesucristo viene ¿con quién? Con los decapitados. Con los decapitados. Vendrán en esos caballos de fuego. ¿Sí? Entonces, todos esos decapitados, sabemos que todos estos decapitados, ¿quiénes son? ¿Quiénes serán esos decapitados? No lo duden, díganlo. ¿Quiénes serán esos decapitados? Los del pueblo de Israel, los que después se convierten al Señor, Los judíos. los judíos. Este es pueblo judío. Todo el pueblo judío son los que tienen opción de salvación. Yo quiero aquí en este momento también de pronto aclarar una situación, porque estaba mirando los videos anteriores y nosotros habíamos dicho que la tribulación y la gran tribulación tenía que ver con los juicios y pues realmente no es así, no tiene que ver con los juicios, aunque nosotros lo hicimos así para saber, para poderlo entender un poquito. Pero hoy les quiero enseñar que la tribulación y la gran tribulación se llama así, es para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque siempre estos juicios que van a venir a la tierra, que aunque sí son terribles, cada vez se ponen más terribles, más terribles, más terribles, pero la tribulación y la gran tribulación se refiere es para el pueblo judío, o sea, ellos al comienzo, si ustedes ven la clase pasada, el pastor explicó y dijo, ellos están esperando un Mesías, ¿sí? Ellos están esperando un Mesías y ¿qué va a pasar? Pues el anticristo se les va a presentar a ellos como ese Mesías prometido, donde va a cumplir una serie de requisitos según la palabra de Dios, de profecías que ellos tienen. Ellos tienen como 5 o 7 profecías que debe de cumplir el anticristo. Uno de ellos es que va a traer a todos los pueblos de todas las naciones, a los judíos, y los va a convocar, Hágame un favor, ¿cierto? Ana Y María. también va a volver a reafirmar, Ya va porque hermanita Sofía, ¿Cómo? hermanita Sofía, tienes el micrófono prendido, por favor. Que tiene el micrófono prendido, hermanita Sofía. Que tiene el micrófono prendido. Gracias. Gracias por apagarlo. Entonces estaba hablando de que estas personas que ellos tienen unos series de profecías bíblicas, alguna mezcolanza hay ahí
y pues realmente pues ellos tienen su forma de entender las escrituras. Y una de las cosas es que él va a reafirmar una vez más el templo, se va a reconstruir el templo y bueno, todas esas cosas, ellos van cada día a ver que sí, que ese es el Mesías, que ese es el Mesías prometido y ellos van a estar muy contentos. De hecho, ellos en este tiempo, en este momento están contentos porque ellos saben que ya viene el Mesías. Para ellos es el Mesías, pero para nosotros ya sabemos quién es esa persona, ese personaje. Entonces, ellos van a tener un tiempo de tribulación que son 3 años y medio, donde van a ver a este personaje y lo van a aceptar, lo van a recibir como Mesías, no solo un simple grupo de judíos como hoy hay, no, son todos los judíos que lo van a recibir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por 3 años y medio ellos van a recibir ese Mesías. Y cuando este anticristo se siente en el trono de Dios, en el mismo, va a ir al templo de Dios, dice que va a profanar el templo. Ahí es donde los judíos se les va a quitar la venda y ahí comenzará la gran tribulación encarnizada para todos los judíos porque ellos se van a rebelar en contra de este hombre. Ellos ahí van a entender que su Mesías ya vino. Entonces ahí ya empieza la gran tribulación. Pero esto es para los judíos. Mientras tanto, mientras todo el mundo está en otros juicios, en otra situación, padeciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que todos los juicios que están en tanto en los sellos, las trompetas y las copas, todo esto va a ser para todo el mundo, incluyendo a los judíos. Entonces, incluyendo al anticristo, incluyendo al falso profeta. Ellos van a sufrir todos esos juicios. Ahí dice la palabra de Dios. Entonces yo espero que hasta aquí pues hayamos entendido un poquito esa parte de que la tribulación y la gran tribulación es para los judíos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el anticristo pues va a quitar su cara, se va a dejar ver y ahí se va a cumplir lo que dice en segunda de Tesalonicenses, lo que va a hacer este hombre, lo encontramos allí en esta carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces proseguimos acá con nuestro estudio. Para hacer, en este momento estamos en qué versículo? Estamos en Apocalipsis, ¿qué? 14, ¿cierto? Estábamos leyendo que Jesucristo viene con los decapitados. Ellos se van a dejar decapitar porque ellos no van a querer ni la marca, según lo que leímos en el capítulo 20, en el Apocalipsis 4, ¿cierto? ¿Quién me lo puede volver a leer, por favor, para que lo tengamos presente? Yo voy a pedirle el favor a mi hermana Noemí. Dios la bendiga, hermanita Noemí. ¿Cómo estás? ¿Si nos puedes ayudar en esta noche? Sí, señora. Gracias. Perdón, capítulo 20, el 4. 24, ¿sí? Sí, señora. Ok. 24, sí, señora. Ok, amén. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. Gracias por la palabra de Dios. Miren, ahí nos está mostrando 4 causas por las cuales tienen que morir los judíos. Los judíos dicen que mueren por esas 4 causas. Dice que por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, porque no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice que estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que se está hablando al pueblo judío. Aquí corroboramos una vez más que la salvación es solo
para el pueblo judío. Y si nosotros vemos el libro de Daniel, cuando el ángel, el arcángel Miguel va y se presenta a Daniel en ese momento, cuando él dice que él estaba orando por su nación y dice que ya se terminaba el tiempo de, mm, de cautiverio, vino el arcángel y le mostró lo que iba a suceder para este tiempo. En Daniel 12 también nos muestra algo muy interesante porque dice, sella la visión, Daniel, porque esta visión es para los últimos tiempos. Y, y estos últimos tiempos, Dios nos está revelando lo que va a pasar, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Entonces, miren lo hermoso que es la palabra de Dios. Ya desde mucho antes, ya Dios tenía prefijado lo que va a pasar, lo que va a suceder en el último tiempo. Se lo había revelado a los profetas. Y a Daniel le dice, bienaventurado el que haya pasado, bueno, ahorita lo vamos a leer, porque después de que los judíos se enteren, se den cuenta de que este anticristo, por eso se dice anticristo, o sea, antes de Cristo, es un falso, es una persona que viene a engañarlos a ellos, no se van a dejar marcar. Ellos se van a dar cuenta que no y que los 144,000 que estuvieron en la tierra también les enseñan el evangelio a ellos, que para eso es que el Espíritu Santo está sobre ellos, para mostrarles a Jesús. También están los dos testigos, esos dos testigos que también vamos a hablar un poquito más acerca de estos dos testigos, qué más hicieron para que el pueblo de Israel entienda que su Mesías ya vino y puedan ser salvos. Todo eso lo hace Dios para su pueblo. El arcángel Miguel, el arcángel le dice a Daniel, dice, esta profecía es para tu pueblo. Y Daniel, ¿qué era? Judío. Entonces, por lo tanto, todo lo que está en Daniel es para el pueblo judío. Por eso, los judíos no tienen excusa de decir, no, es que nosotros no sabíamos que Jesús era el Mesías, porque ahí muy claro está. Dice que matarán al Mesías no por sí, dice allá esa profecía, mas no por sí. Y después de esto, la santa ciudad será destruida. Y sabemos que primero murió Cristo y después vino este emperador Tito a hacer, a destruir el templo y la ciudad, que solo quedó la parte de un muro, que es el muro que hoy vemos en esta actualidad, que es el muro de los lamentos que está allá en Jerusalén, donde todos los judíos van a rezar, a orar, perdón, no a rezar, sino a orar y a estar allá, porque eso fue lo único que les quedó a ellos de su templo. Los judíos no tienen templo, por lo tanto ellos no pueden hacer ningún sacrificio en este momento, por eso ellos esperan su Mesías y por eso el anticristo va a venir a presentárseles a ellos así, que va a ser el templo, no sé cómo lo hará porque él va a tener mucha influencia mundial y va a hacer que toda las guerras que hay en este mundo sean pacíficas. Entonces todo eso al pueblo judío no va a tener duda de que ese es el que estaban esperando. Claro, cuando ya comience su reinado, a los 3 años y medio se va a mostrar lo que era, lo que es, y va a empezar a cumplirse lo que dice en la gran tribulación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, cualquier cosita al final del curso o al final de la clase, pues hacemos las preguntas. Dice así también, me interesa esto, saber eso, de lo que también dice también en Judas, por favor, alguien que me ayude a buscar Judas 1:14. Yo les quiero dar las citas para que todo lo tengan allí escrito y lo puedan entender, podamos comprender que la palabra de Dios nos dice, nos habla, nos enseña. Ella es perfecta. Judas 1:14 nos habla también otro testigo
de todo lo que profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esas santas decenas de millares son los decapitados, ¿sí? Y dice que para hacer juicio, por eso en Apocalipsis 24 dice, y se establecieron tronos. Ahí van a haber tronos, pero más adelante les voy a explicar por qué dice tronos. La hermanita Sofía levantó la mano, sí señora. Es Judas 1:14. Sí señora. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Hasta ahí. ¿Ahí? Ah, bueno. Sí, hasta ahí. Esta es otro testigo que nos dice que, mira, estaba profetizado desde Enoc. Enoc vio esto de la segunda venida del Señor Jesucristo. Enoc, desde antes de Matusalén, imagínense, vio cómo era el regreso del Señor Jesucristo. Dice que venía con sus santas decenas de millares. Esas santas decenas de millares, ¿quiénes son? Los ¿Quiénes son decapitados. los decapitados? Muy bien. Entonces dice ahí en el 15, estamos leyendo Judas 1, 14, 15, ¿qué dice el 15, hermanita Sofía? Ya que lo tienes ahí. Sí, señora. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está claro, dice que estos decapitados van a venir a hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impíamente. Pero esto lo vamos a explicar más adelante para tener un orden y así no confundirlos. Ya sabemos que los decapitados vienen con el Señor Jesucristo, vienen a reinar con el Señor Jesucristo y vienen también a hacer juicio. O sea, ellos vienen a establecer el reinado del Señor Jesucristo acá en la tierra y vienen con hacer juicio, dice ahí en Judas 1:14. Esos son los decapitados. Bueno, la Biblia también, aquí no quiero alejarme tanto de Apocalipsis 24 porque yo quiero enseñarles algo muy interesante que es importante que ustedes sepan también, ya que todo en la Biblia es muy interesante y no podemos dejar pasar nada. La Biblia nos habla también en Apocalipsis 24, y lo voy a leer otra vez, aunque lo hemos leído ya varias veces, dice, y vi tronos, esos son los tronos de los decapitados, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, los decapitados. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, dice el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice el 6, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el versículo 5, si ustedes ven, por eso es importante que ustedes tengan su Biblia allí, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí nos habla de una resurrección. La Biblia nos enseña que hay dos resurrecciones. ¿Cuántos sabían esto? ¿En la Biblia hay dos resurrecciones, sí o no? Y voy a explicar súper despacio para que entendamos. ¿Dónde dice en la Biblia que hay dos resurrecciones? ¿Quién me puede prender su micrófono y participar?
No tengan duda. Si no saben, digan, no sé. Donde dice que vi los muertos grandes y pequeños. No. En Daniel 12:2 dice allá. ¿Qué dice Daniel 12:2? Alguien que me busque allí Daniel 12:2. ¿Qué dice allá? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, gracias hermanita por ayudarme a leer Daniel 12:2. Ahí nos dice que hay 2 resurrecciones, ¿cierto? Una para vida eterna y otra para qué? Para juicio. Ahí lo dice la escritura. Yo quiero que por favor vayan también, vamos a leer 1 Corintios 15:23. Porque en 1 Corintios 15:23 el apóstol Pablo nos enseña que en la primera resurrección hay 3 etapas. Hay 3 etapas en esa primera resurrección. Yo quiero que ustedes vayan y corroboren con la escritura. 1 Corintios 15:23. Yo los espero, no se preocupen, yo los espero. El que primero tenga el versículo, prende el micrófono y lo lee. Lo tengo. Listo, sí señora. 15:23. ¿Qué dice? Pero cada uno es en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien. Ahí nos habla de un orden, dice. Y está hablando de la resurrección. Pero cada uno resucitará en su debido orden. Cristo, que es el primero en los resucitados, es Cristo, ¿cierto que sí? Sí, el primero que resucitó fue Cristo y no ha habido otro primero que Él. Él fue el primero. Las primicias, ¿quiénes son las primicias? Nosotros, Las creo. primicias, ¿quiénes son? ¿Nosotros? Nosotros, dice allá, las primicias son todos los que se fueron en el arrebatamiento, que es la iglesia. Por eso dice que los muertos resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos nos arrebatará en el aire y nos iremos y estaremos para siempre con el Señor. ¿Sí? Y después, allá viene otra etapa, los que son de Cristo en su venida. ¿Sí dice así? 1 Corintios 15:23. Sí, señor. Los que son de Cristo en su venida. O sea que estamos hablando de todos los decapitados que nos está hablando allá en Apocalipsis 24. ¿Cierto? Ahí está escrito que son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y murieron por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y no se dejaron marcar. Ahí está hablando de ese tiempo, para ese tiempo específico. Por eso, esa primera resurrección tiene esas 3 etapas. Primero, Cristo. Segundo, las primicias, que muy pronto va a venir esas primicias, que es el arrebatamiento. Y tercero, es los que van a resucitar en el reinado milenial, o sea, en el tiempo cuando venga Jesucristo a reinar, los decapitados. ¿Alguna pregunta? ¿O está bien? Sí lo entendemos. ¿Ustedes sabían esto, mis hermanos? Manita Karina, ¿tienes alguna pregunta? ¿Estamos confusos o estamos bien? ¿Voy muy rápido? No, va despacio, pastora, va bien. Voy muy despacio. Yo espero que estén tomando apuntes. ¿Cuáles son esas 3 resurrecciones?
perdón, bueno, esas 3 etapas de la primera resurrección. ¿Quién me las quiere decir? Primero Cristo, luego las primicias y luego los que han sido decapitados. Muy bien, muy bien. Dice que los decapitados reinarán con Cristo 1000 años. Y hay algo interesante, es que la iglesia no va a reinar en el milenio. La iglesia no va a estar en el milenio. Yo pensaba, hace mucho tiempo, yo pensaba que nosotros íbamos a estar en el milenio. Y no, nosotros no vamos a estar en el milenio. ¿Sí? Que esto también lo enseñan los testigos de Jehová. Ellos también enseñan que vamos a estar en el milenio. Esa es la parte en que ellos están equivocados. La iglesia de Cristo no va a estar en el milenio. Luego en el milenio no son los que van a estar, los judíos con Jesús. Por eso, Entonces es la iglesia no, porque son solo los judíos con él. solamente los judíos. Muy bien. Por eso yo les digo, ¿no? Les estaba diciendo, yo pensaba que nosotros como iglesia íbamos a estar en el milenio. Pero viéndolo por las escrituras, no vamos a estar en el milenio. Vamos a estar, bueno, no sé dónde porque la Biblia no lo dice. Dice que nos iremos con el Señor y estaremos para siempre con Él, pero no dice nada más. Así que yo no me puedo atrever a hablar otra cosa que no esté en la Biblia. Sí dice que vendrá con los decapitados y Él sí va a reinar los 1000 años con ellos. Entonces, vamos a seguir. Ya que no hay preguntas, ya que todo está claro, ¿sí? Yo le voy a preguntar a mi hermanita Karina, si está por ahí mi hermanita Karina. ¿Se fue? Bueno, a mi hermanita Nora levantó la mano. Dios la bendiga, hermanita. ¿Cómo está? Sí, Buenas señora, noches, cuéntame. ¿cómo está? ¿Cuál es el propósito de esperar 1000 años, que Jesús reine 1000 años, y no de una vez ya, pues si ya vino por su iglesia, ya están también con los judíos que han sido decapitados, que van a ser salvos? ¿Cuál es, entonces, cuál es como la, sí, ¿para qué? ¿Para qué son 1000 años de reinado? ¿Cuál es el propósito de esos 1000 años? Gracias, hermanita Nora, por su pregunta. Bueno, esa será una promesa para el pueblo judío. Dios les había hablado a ellos desde mucho antes que Jesús iba a reinar, Jesucristo iba a reinar. Entonces vemos ahí 2 periodos importantes que viene el Señor Jesús a cumplir su misión como Salvador y Redentor, que para eso fue hombre y necesitó ser hombre nacido de una mujer, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero al pueblo judío también le da esta opción de ser salvo, y al pueblo judío, como es pueblo de Dios, pueblo santo, porque es un pueblo santo, el pueblo judío, Dios le promete a ellos que va a estar, es el Señor Jesucristo, o sea, el Mesías que ellos están esperando, a reinar en este mundo con ellos. Por eso es ese reinado milenario. Yo quiero saber si respondí tu pregunta. Sí, señora, o sea que estos 1000 años es para cumplir la promesa, Sí, para señora. con los judíos. Ah, Para que claro, lo entendido. cumplir. Por eso, la salvación en estos 7 años de tribulación y gran tribulación es para judíos. No es para la iglesia. La iglesia ya se fue con el Señor. Ya los gentiles, tiempo de los gentiles terminado con el arrebatamiento. Mi hermanita Gladys levantó la mano. Sí, señora. Sí, señora, en cuanto a lo que dice la hermana Nora, sí, es la oportunidad que tienen los judíos para la salvación. Esa es la oportunidad que Dios les da. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan?
O sea, no, o sea, ahí no sería la oportunidad porque la oportunidad la tiene en la gran tribulación para poder ser salvos. Ahí sería para cumplir la promesa. La Ya es un tribulación, cumplimiento. O sea, los 1000 años de reinado con los judíos ya es para cumplir la promesa, porque el tiempo de la oportunidad de salvación es en la tribulación y gran tribulación para los judíos. sí, solo para el pueblo judío. Es para eso el milenio, nada más. A ellos viene a cumplirles esa promesa porque eso también estaba desde Deuteronomio, que ahorita lo vamos a leer. Así que muchas gracias por esa pregunta que también me ayuda a hacer esta interesante clase. La hermanita Sofía levantó la mano. Sí, señora. Bueno, creo que la dejó ahí, pero no está, pero bueno. Seguimos adelante. Vamos a mirar, ya teniendo claro que las 3 resurrecciones, ¿no? Estaba mirando las 3 resurrecciones. Estábamos estudiando esas 3 resurrecciones y ya claras con esas 3 resurrecciones. Gracias a Dios. También dice en el versículo 19 de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis porque estamos en Apocalipsis 19:15. De su boca, dice ahí, Apocalipsis 19:15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, aquí nos habla de cómo viene, ¿cierto? Nos dice que viene viene con una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Para entender un poquito más este versículo, vamos a ir a Zacarías, que Zacarías nos va a explicar cómo es qué es lo que va a pasar cuando Él venga. Zacarías 14, desde el versículo 4, por favor. Vamos a leer Zacarías capítulo 14, versículo 4. Dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Muy bien, gracias por ayudarme a leer. Ahí dice, ¿no? Dice que sus pies se afirmarán en aquel día. ¿Sobre cuál monte? Sobre el monte de los olivos, sobre el monte donde él se fue, ahí llegará a ese monte, al monte de los olivos. Dice este versículo que ese monte que va a pisar él se va a dividir, ¿cierto? Una parte irá hacia el norte, otra parte hacia el sur, otra parte hacia el oriente y otra parte hacia el occidente. ¿Cierto que sí? Ahí dice, así va a venir. Cuando ponga sus pies en ese monte, se va a dividir. Ese monte, como dice ahí en Zacarías, queda muy cerca de Jerusalén. Más o menos según lo que dice ahí, más o menos como a un día de reposo, según lo que dice ahí la escritura. Dice en Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, era muy cerca ese monte de Jerusalén. Bueno, este monte, como les digo, se dividirá en dos. Una parte se irá para el norte, así para el sur, y se abrirá haciendo de este monte un valle. ¿Qué es un valle?
Un valle, ¿qué es un valle? Es una superficie de ¿qué? Una superficie plana rodeada de ¿qué? De montañas, es una ondeada, ¿sí? Va a quedar una ondeada porque los montes se van a ir unos para el sur, otro para... El monte se dividirá y se convertirá en un valle. Porque ahí dice que en el momento en que Jesucristo ponga los pies, van a venir todos los ejércitos contra Jerusalén. Todos los ejércitos que están en contra de Jerusalén van a venir todos, todos a pelear. Van a venir a ese monte. Ese monte también tiene muchos nombres. La Biblia también lo llama el Valle de Megiddo o el Valle de Josafat. En algunas partes, en algunas profecías lo encontramos así. Tiene esos tres nombres. Armagedón, Megiddo y Josafat. Todas las naciones están contra él, contra el Señor Jesucristo. Van a venir en contra de Jerusalén. Y dice que tantos serán, tantas personas que van a venir allí, porque van a venir con sus caballos, con sus camellos. Eso lo dice allá en Zacarías 14:12. ¿Quién me puede ayudar a leer Zacarías 14:12? Yo. Listo, ¿qué dice? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. El 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Muy bien, hasta ahí. Dice, note que dice que cuando ellos están ahí parados para enfrentar al Señor, su carne, ¿qué va a pasar? Se va a derretir. Estando ellos sobre sus pies, su carne se empezará a deshacer. Las cuencas de sus ojos se van a derretir y van a quedar ciegos. Dice que también su lengua se deshará, o sea que van a quedar como mudos, o sea, van a ser ciegos y mudos. ¿Y qué van a hacer ellos? Dice que cada uno echará mano a su compañero y como cada uno tiene su espada, porque no va a ser con misiles ni con bombas ni nada de eso. Ahí no dice la escritura que va a ser así como esta tecnología que vemos en las guerras. No, en esa época no va a haber eso. Ellos van a tener su propio armamento, que son las espadas o las dagas, alguna de las dos. Entonces, ¿qué va a hacer ellos? Van a cortar a su compañero, lo van a matar, pero como no tienen ojos, no tienen Lengua. lengua, no puede, oiga, yo soy su compañero. No, así van a morir ellos. Van a morir con esa plaga. Esa es la espada que sale de la boca del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesús no tiene que pelear, ya ellos se matan unos con otros. Exactamente, ahí no tiene, no tiene guerra, no hace. Entonces Dice que entran en pánico. En pánico. Será tanta la mortandad que todo ese valle, porque se convirtió en un valle ese monte, se llenará de sangre como 1 metro de profundidad. ¿Por qué yo digo como 1 metro? Porque él dice que hasta los frenos de los caballos. Y más o menos, sí, a la altura de los frenos de los caballos va a ser su sangre. Y más o menos eso tiene como un pozo, ¿no? O sería como un pozo, sería. La boca del caballo al piso más o menos tiene 1 metro y alguito, según tiene esa profundidad, o sea, más o menos 1 metro de altura
de la tierra hasta los frenos de los caballos. Entonces, en esa guerra no hay tanques, como les digo, no hay fusiles, no hay nada de eso que se ve hoy en día en las guerras. En ese día solo es con espada o con dagas. Y los caballos, dice la palabra de Dios, que también serán muertos con esa plaga. A ellos también se les va a deshacer su carne, porque lo que el Señor enviará esa plaga para todos ellos. Lo vamos a leer en el capítulo 14, 13, ahí dice, ¿qué dice? ¿Puedes repetirlo otra vez? Y acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y el 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia. Y el 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. ¿Sí ve? Ahí dice que ellos no van a venir con tanques ni con nada de eso, van a venir es con camellos, con mulos, con asnos. Así será la batalla o la guerra de Armagedón. ¿Alguna pregunta? Bueno, dice ahí, Sí. sí señora. Esta guerra es después de que pasen el milenio. No señora, esa guerra es en la terminación del reinado del anticristo. O sea, después de los 7 años. Cuando está Sí, terminando señora. los 7 años. Sí. Muy bien, listo. Dice que estos animalitos, ellos también van a morir con esa plaga enviada por el Señor. Y dice que ya muertos, dice en Apocalipsis, que qué va a pasar después de que viene toda esa mortandad, los animales muertos, la gente muerta. Dice, ¿qué dice en Apocalipsis 19, 18? Vamos a darle participación a alguien que no lo haya hecho. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 18? ¿Puedo? Bueno, sí, señora. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Y el 17 qué dice? Dice el 17 y 18, por favor. 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Muy Sigue el bien. 18. ¿Lo vuelvo a leer? Sí, por favor. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Muy bien, entonces ellos convocan, Señor Jesucristo convocará a todos las aves de los cielos para que sean alimentadas, dice, para que se alimenten, para que coman carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, jinetes, carnes de todos, de libres, de esclavos, pequeños y grandes, porque será una guerra. No será guerra, porque no hay ninguna guerra. La guerra es entre ellos, porque el Señor Jesucristo no peleará. La guerra es entre ellos, porque se matarán unos con otros. Y vi la bestia, de eso dice el 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Yo estoy leyendo Apocalipsis 19, 19. El 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada, que son las personas que hablamos, que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, que esa espada que está hablando acá en Apocalipsis 19:21 es una plaga que el Señor manda. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En Apocalipsis 20:1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí es atado el enemigo por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, porque aquí ya comienza ¿qué? El reinado milenial de Cristo. Que esto lo vamos a ver la próxima semana, el próximo sábado vamos a mirar cómo es ese reinado milenial. Entonces, para concluir, todo lo que va a pasar ya está escrito, ¿cierto? Ya lo vemos acá. Vemos que la bestia fue apresada, hasta ahí llegó su tiempo, son 7 años que ellos tienen de dominio, de poder. Llegaron los 7 años, viene el Señor Jesucristo, ¿cierto? En este monte de los olivos se hace esta matanza, la bestia será apresada después de que estas personas mueran, y con ella el falso profeta también, y ellos van a ser lanzados vivos. ¿A dónde? ¿A dónde van a ser lanzados? Al lago de fuego. Ellos son los primeritos que estrenan el infierno. Y después los otros muertos, ellos todavía están allá esperando. Están esperando la segunda resurrección. Que la segunda resurrección es ¿para qué? Para condenación. Por eso dice allá en Apocalipsis 20, bienaventurado el que esté resucitado en la primera resurrección, porque en esa primera resurrección es para los salvos. Entonces, todo lo que va a pasar ya está escrito. Sí, la hermanita Nora alzó la mano. Sí, señora. Tienes el micrófono apagado. Perdón. Si eso es así, ellos van a ser lanzados al lago de fuego que dice por 1000 años, o sea, mientras el reinado milenial con los judíos. ¿Para qué entonces después de 1000 años los va a soltar si ya saben quiénes se van a perder y quiénes no? Bueno, esa es una buena pregunta para la próxima clase. Eso sí lo dice la Biblia. Hay algo interesante ahí, es que el enemigo es el dragón, la serpiente antigua. Están hablando desde el enemigo, el propio Satanás. Es el que va a ser atado. El ángel lo va a arrojar al abismo. Va a poner una señal en su frente para que no engañe más. Y va a ser apresado, o sea, con cadenas. Y será echado al abismo por 1000 años. Entonces, él va a volver otra vez, según lo que dice ahí, y ya sabemos, yo voy a dejar esa pregunta para cuando estemos en el reinado milenial. Porque es que en ese reinado milenial van a pasar unas cosas que vamos a estudiar el próximo sábado. Entonces, yo lo que quiero enseñarles acá es que todo lo que va a pasar ya está escrito. Nosotros lo que debemos hacer es ser ¿qué? Diligentes en el estudio de las escrituras, no conformarnos con un solo versículo. Si ustedes se notaron, se dieron cuenta, estuvimos leyendo Zacarías, estuvimos leyendo Judas, estuvimos leyendo Corintios, estuvimos leyendo, ¿qué otro libro? Isaías. ¿Cuántos de ustedes habrán pasado por ahí y ni siquiera se dieron cuenta que estaban hablando del reinado milenial? ¿O cuántos sí sabían? Por mí yo no sabía, pastor. No, yo no sabía.
Ni Lo, idea. lo que dice Zacarías, sí, sí, pues dice que del valle que se dividirá el monte en dos Ujú. y que habrá un gran valle, es así. Ahí está clarito, y nos cuenta, porque es que la Biblia es como un rompecabezas. La palabra de Dios es como un rompecabezas, donde necesitamos buscar todas las piezas, todas las fichas. ¿Para qué? Para armarlo. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, no es simplemente leer un capítulo. No, hay que leerlo con, con, con un propósito. La Biblia hay que leerla con un propósito de entender. Por eso, antes de leer, siempre se le pide a Dios sabiduría, entendimiento. Porque en este tiempo son tiempos peligrosos donde muchos serán engañados porque no son diligentes al estudio de la palabra de Dios. Por eso es importante que ustedes comprueben con las escrituras, porque miren, yo les digo acá, hoy en día la gente le cree más al pastor que a la palabra de Dios. La gente le cree más al cura que a la palabra de Dios. Y ese es el error más grande. No, la autoridad de nosotros es la palabra de Dios. Y si no está en la palabra, no nos sirve. Échelo a la basura, no le sirve. Si no está en la Biblia, no le sirve. Entonces es importante que nosotros podamos corroborarlo con la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Entonces, mis amados, yo espero que esta clase nos haya servido para mirar cómo es esta segunda venida de Cristo. No sabíamos por qué era segunda venida de Cristo, ya ahorita lo entendemos, porque él ya había venido a mostrarse a sus discípulos, ¿cierto? Entonces viene por segunda vez a reinar, viene a reinar con los decapitados. Y hasta ahí se le acaba el reinado a este anticristo, hasta ahí se le acaba su cuarto de hora a este personaje. La hermanita Nora levantó la mano, sí señora. Qué pena ser tan intensa. No, 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 no. Ojalá todos fueran así. Bueno, o sea que aquí para aclarar una cosa es, cuando se habla de la primera venida del Señor Jesús, no es cuando era hombre, ¿cierto? Sino No, cuando señor. ya fue glorificado y que vino y se presentó ante los discípulos. Discípulos con muchas Esa es la pruebas primera, inevitables. Sí, esa es esa la es la primera primera. venida. Ah, entonces habíamos muchos equivocados. Y Sí. aún hay muchos equivocados porque piensan que la primera es cuando él estuvo en la tierra como Ujú, hombre. Y ujú. la segunda es cuando ya venga en el reinado milenial, ¿sí? Milenial. Sí, señora. Ah, Muy sí. bien. Excelente. Me alegra que hayamos entendido. ¿Entendimos algo hoy? ¿Aprendimos algo hoy? Sí, Sí. señora. Dice que sí. Aprendimos algo. Bueno, mis amados, entonces, no sé si el pastor quiere añadir algo, quiera decirnos algo. A la hermanita Sofía Rivera levantó la mano. Sí, señora. Cuéntame. No, la tenía ahí. Ah, ok, No, ok. que aprendimos mucho. Entonces ya sabemos cómo vendrá el Señor Jesucristo hasta que hay caballos en el cielo. ¿Sí sabían eso? Que había caballos en el cielo. Que vamos a comer el maná. Que no el maná escondido, porque el maná escondido es una promesa, es un galardón para algunas personas, ¿no? Es otro clase de maná, pero el maná, nosotros vamos a comer de ese maná en la cena del Señor. Cuando estemos dice, dice el Señor Jesús, este fruto de la vid no la comeré, sino hasta cuando esté con vosotros en el reino. O sea, que cuando nosotros vayamos a estar en el cielo, el Señor Jesucristo nos va a dar a comer ese maná. Porque el maná, como dicen en los salmos, dice que ese es el trigo de los cielos, eh, que vino a la tierra. ¿Se acuerdan? Ese maná era como una semilla de culantro, ¿no? Dice ahí la escritura en Éxodo. Descendía a la tierra y sabía como a miel y tenía todas las vitaminas que necesitaba el pueblo de Israel. Entonces, es una bendición saber todas estas cosas,
Gracias a Dios por su palabra que nos muestra, bueno, todos esos tesoros, porque son tesoros escondidos. Entonces, mis amadas, vamos a orar para terminar esta clase. Con la ayuda de Dios, en la próxima vamos a estar dando el reinado milenial de Cristo y la guerra de Gog y Magog. Y pues ya la otra clase nos queda juicio y la clase, el juicio final y el infierno. Vamos a hablar un poquito del infierno y cómo será, pues cómo nos muestra Apocalipsis la morada celestial, y pues terminamos este curso de Apocalipsis. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado, que aprendimos, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das este privilegio, Señor, de hoy estar aquí reunidos aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes los tiempos, Señor, en tus manos y tú eres el dueño de los tiempos, Padre Santo. Gracias porque hoy nos lo has revelado a los pequeñitos, Señor, que somos nosotros. Yo te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, por compartir tu santa palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que a todos nosotros nos hagas más diligentes a estudiar tu palabra, Señor. Que podamos ser disciplinados al estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a conocerla, a leerla con propósito, Señor. Con ese propósito de que tú nos vas a hablar, de que tú nos vas a enseñar, de que tú nos vas a guiar. Tú nos das los consejos verdaderos, están en tu palabra, Señor. La palabra de verdad es en tu boca, Señor, y tú nos has dejado las santas escrituras, Señor, para que podamos conocerte, Señor, para que podamos conocer esta salvación tan grande, y también aún así nos has dejado la palabra de Dios para conocer este tiempo final, Señor. Hoy te ruego, Señor, que seas tú haciendo la obra en cada uno, Señor, que este curso haya cumplido el propósito, Señor, de persuadir a las personas para que sean listen, Señor, para ese arrebatamiento, porque no hay otra opción sino en este tiempo, Señor. No hay otra oportunidad sino en este tiempo, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a todos a estar preparados para irnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a irnos contigo, Señor, a estar preparados, Señor, para irnos contigo en el arrebatamiento, Padre. Por favor, Padre Santo, yo te pido, Señor, que ninguno de mis hermanos se vaya a quedar, ninguno de sus familias, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Yo te ruego misericordia hoy para con cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos y sálvanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y cada día sé tú convenciéndonos con el poder de tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para hacer, oh Dios mío, conforme, oh Dios mío, a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy que salimos de esta reunión, de esta clase, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú, oh Dios mío, enseñándonos a nuestras conciencias mientras descansamos, mientras dormimos. Sé tú enseñándonos, guiándonos, Señor. Sé tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos y así lo recibimos hecho. Amén y amén. A todos mis hermanos les doy gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo, y también para invitarlos a nuestra reunión en los viernes. Vamos a estar todos los viernes a las 8 de la noche enseñando doctrina. Todo lo que se refiere a la doctrina de Cristo, ustedes están todos cordialmente invitados para seguir aprendiendo más del camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es necesario que nosotros aprendamos cada día más de Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. No hay otro camino. No hay otra solución para el ser humano. Si nosotros no conocemos a Jesús, imposible, no podemos ser salvos. Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el viernes, para los que quieran, me pueden escribir por interno y estarán siendo bienvenidos para estas clases, y con la ayuda de Dios vamos a empezar a dar la doctrina del Señor Jesucristo. En esto perseveraban los apóstoles. Dice la escritura que ellos perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en el repartimiento del pan y en las oraciones, dice allá. Entonces, mis amados, lo mismo debemos hacer nosotros. Un abracito, Dios me los bendiga. Feliz Amén, noche amén. para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones, que Dios los pasen bendiga. buena noche. Gracias, pastora. Dios la bendiga. Bendiciones, bendiciones. Feliz Chao, noche, pastor y chao. pastora. Pastora, Chao, bendiciones. Chao, mamita bendiciones. Cleida, mamita Cleida. Hasta Chao. mañana.
no. ¿Quién me destapó esta torta? Nadie me la ha destapado. No me la destapó. ¿Usted la destapó? Esa torta no es mía. Nadie la, yo no la destapó. Sí, claro, ir a garosear.